pues el Señor tiene para enseñarnos. Así que Dios te bendiga, hijo. Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a esta familia y que la siga usando para su gloria. Nosotros nos gozamos que Dios nos da este privilegio, nos permite una vez más pues reunirnos con cada uno de ustedes por estos medios para estudiar la palabra de Dios, para agradecerle al Señor. Le damos la bienvenida también a las personas que en este momento se están integrando por medio de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Que Dios les bendiga. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. Nosotros empezamos el capítulo 11 la semana pasada y allí nosotros vimos a una familia que Juan dice que el Señor amaba. Y esta familia es la familia de Lázaro, Marta y María, los hermanos Lázaro, Marta y María. Y había uno de sus integrantes que había caído en una enfermedad de gravedad, que era Lázaro. Sus hermanas enviaron un mensaje al Señor Jesucristo, dejándole saber que aquel amaba estaba enfermo. Ellos enviaron este mensaje esperando tal vez que el Señor Jesucristo acudiera rápidamente para ayudarlos a ellos en medio de su necesidad. Pero nosotros vimos que después de recibir la noticia, el Señor Jesucristo permaneció, se quedó en el lugar donde él estaba 2 días más. Luego el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que fueran a Judea, que salieran y fueran a Judea. Sus discípulos estaban preocupados porque ellos habían salido de Judea anteriormente ante la amenaza de que ya en más de una ocasión los líderes religiosos habían tratado de matar, habían tratado de apedrear al Señor Jesucristo. Ellos le dicen al Señor Jesucristo que si van allá es para morir, porque ya allá habían intentado matarlo anteriormente. Pero el Señor Jesucristo le aclara y le dice cuál es el propósito por el cual ellos tienen que regresar. Ellos tienen un propósito de regresar allí y está en el versículo 14, que el Señor Jesucristo les dice: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Esto parece ser una contradicción porque él dice que Lázaro ha muerto, pero se alegra. Todo el que conoce a Lázaro, Marta y María, sus amistades, están pasando por el dolor de la pérdida de Lázaro. Pero vemos que hay cosas, hay circunstancias, hay problemas, hay enfermedades que son desagradables en nuestra vida, que Dios muchas veces permite, pero que al final nosotros nos damos cuenta que aquellas cosas que, aunque en el tiempo que pasamos por ellas son difíciles, son desagradables, que al final obran para bien. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le va a demostrar a sus discípulos, que todo aquel que iba a presenciar lo que el Señor iba a hacer en ese momento, que resucitara a Lázaro, iba a ser para que creyeran en el Señor Jesucristo. Vimos a esta familia y Juan dice en más de una ocasión que era una familia amada por el Señor Jesucristo. Era una familia que creía en el Señor Jesucristo. Una familia de fe, que tenía fe en el Señor Jesucristo. Una familia que le servía al Señor Jesucristo. Sin embargo, lo vemos pasando con este problema, esta enfermedad de gravedad de uno de sus integrantes. Pero esto va en contra de las enseñanzas de mucha gente que dice que si tú crees en el Señor, que si tú tienes fe, tú puedes alejar todos tus problemas, todas tus adversidades, todas las enfermedades, que la enfermedad y los problemas en el cristiano, esta gente enseña que es debido a la falta de fe, pero no vemos que esa es la razón, sino que esta enfermedad, esta circunstancia va a ser para la gloria de Dios. Gloria es el nombre del Señor. No es por falta de fe. Incluso vemos que cuando el Señor Jesucristo, después de 4 días, llega a aquel lugar, se encuentra inicialmente con Marta, y la respuesta de Marta fue: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando se encuentra con María, es la misma respuesta, el mismo recibimiento: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero no vemos al Señor Jesucristo regañándolas. No vemos al Señor Jesucristo diciendo: esto sucedió porque ustedes no creyeron, porque ustedes no tuvieron fe. En ningún momento vemos que
el Señor Jesucristo dice eso, sino vemos que Él se lo dice a sus discípulos en el versículo 4 cuando se entera de la noticia, diciendo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús primeramente le dice a Marta claramente que su hermano resucitaría. Marta pensaba que Jesús se refería a la resurrección de los últimos días, resurrección la cual habla el profeta Daniel. Pero Jesús le aclara en el versículo 25, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y vemos que Marta, en medio de esa situación difícil, dolorosa, de la muerte de su hermano, una situación difícil para ella, vemos que ella responde con la respuesta que nosotros debemos de responder en medio de toda circunstancia, de toda situación. Ella responde en el versículo 27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En medio de gozo, en medio de dificultad, nosotros debemos seguir creyendo lo mismo, que nuestra fe no esté fundamentada en las circunstancias que nosotros estamos pasando, sino que nuestra fe esté fundamentada en quién nosotros hemos creído, que nosotros hemos creído en el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Manda el Señor entonces a buscar a María, y vemos que María, cuando llega a donde el Señor Jesucristo, ella se tira a los pies del Señor Jesucristo, y es el lugar donde nosotros encontramos a María, hermana de Marta y Lázaro, a través de los evangelios. Vimos anteriormente que en Lucas enseña que María está a los pies del Señor Jesucristo cuando Marta se queja de que María no le está ayudando con los quehaceres del hogar. Sin embargo, vemos a María a los pies del Señor Jesucristo. Allí vemos en esta ocasión a María a los pies del Señor Jesucristo. Y también la vemos en el capítulo 12 a los pies del Señor Jesucristo, cuando ella lo está ungiendo para su sepultura. Gloria sea el nombre del Señor. Ella está a los pies del Señor Jesucristo en un momento de gozo, está a los pies del Señor Jesucristo en un momento de necesidad, está a los pies del Señor Jesucristo en cada momento. Gloria sea el nombre del Señor. En el día de hoy vamos a proseguir en este estudio y vamos a terminar el capítulo. Vamos a seguir donde nos quedamos. Vamos a estudiar del versículo 33 en adelante. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 33 en adelante. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle
y dejadle ir. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija, Padre Santo, prepare los corazones para recibir esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy, Dios mío. Que tú nos ministres, Padre Santo, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, Dios mío, Señor, que donde quiera que llegue esta palabra, Dios mío, cree fe para salvación, Señor, que el creyente que escuche esta palabra, Dios mío, sea fortalecido, Padre Santo, por ti para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que llega María, está llorando. Juan dice que Jesús, al mirar la gente llorando, al mirar a María y a Marta llorando, dice que se estremeció en su espíritu y que se conmovió. La palabra que se usa, que Juan utiliza aquí, es indignación de parte de Jesús. Y indignación significa enojo, ira, enfado vehemente en contra de una persona o sus actos. Jesús entonces pregunta dónde habían puesto a Lázaro. No era que él no conocía dónde lo habían puesto, pero él iba a llevar a aquella multitud, a aquel grupo de personas que estaban allí, de aquel lugar donde se habían encontrado con él, a la tumba de Lázaro, para proseguir a lo que él había llegado a aquel lugar, que era para dar resurrección, para levantar a Lázaro de los muertos. Y vemos el versículo más corto en la Biblia, que dice: Jesús lloró, que tal vez es el más corto, pero tiene mucho significado, porque nosotros vemos en Jesús que Él está llorando, y contrario a lo que la gente piensa, contrario a lo que ellos creen, ellos ven a Jesús llorando y tienen opinión acerca de lo que ellos piensan que es la razón por la cual Él está llorando. Ellos lo ven llorando y dicen: wow, cuánto amaba Jesús a Lázaro. Wow, no pudo aquel que dio vista, aquel ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no hubiera muerto, haber sanado a Lázaro. Eso es lo que tiene en el pensamiento la gente, que Jesús está llorando debido a que Lázaro murió, debido a la separación de que trae la muerte en los humanos, que causa dolor, que causa llanto dentro de la humanidad, dentro de nosotros los seres humanos. Pero nosotros sabemos que Jesús no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Jesús ya anticipadamente le había dicho a sus discípulos lo que él iba a hacer. Jesús había dicho a sus discípulos que Lázaro había muerto, que él iban allá a despertar a Lázaro, que iban allá a levantar a Lázaro, que eso era, que él estaba contento de que ellos no habían estado allí, para que lo que él hiciera produjera fe en sus discípulos. O sea, que Jesús sabía lo que él iba a hacer, que iba a levantar a Lázaro. Él no estaba llorando por esa separación, porque él sabía que en pocos momentos él iba a levantar a Lázaro de los muertos. Él estaba llorando mirando el dolor que había dentro del pueblo, dentro de sus amistades, a los que él amaba mucho. Estaba llorando debido a lo que el producto, el resultado de lo que el pecado trajo a lo que es su creación, que trajo la muerte, que trajo el dolor, que trajo el llanto dentro de la humanidad. Estaba llorando por esas razones. Él no estaba llorando por la separación de Lázaro, porque como dijimos, él sabía que en pocos momentos iba a estar levantando a Lázaro de los muertos. Pero vemos que Jesús le dice a las personas que están allí que removieran la piedra que estaba cubriendo la tumba de Lázaro. La tumba de Lázaro estaba, como en muchas de las tumbas de aquellos tiempos, estaba en una cueva y estaba por una piedra grande, una piedra pesada que cubría aquella tumba, una piedra la cual era necesaria varios hombres para poder empujarla y quitarla.
del medio. Y vemos que Jesús dice que quiten la piedra. Y algunos tal vez se preguntan acerca de por qué Jesús le dice que quiten la piedra. ¿No pudo él haber ordenado la piedra que se quitara, que se removiera? Y definitivamente él tiene el poder de poder haber dicho a la piedra que se quitara y la piedra se hubiera quitado. Pero vemos en las acciones de Jesús, vemos en la manera en que Dios obra, que Dios le complace a que nosotros colaboremos en la obra de Dios. Nos da el privilegio a que nosotros seamos partícipes de lo que Él está haciendo. Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer, que es levantar a Lázaro de los muertos. Pero Él le está pidiendo, le está ordenando a los hombres que están allí que remuevan la piedra que está cubriendo la tumba de Lázaro. Y cuando Él da esa orden, vemos que Marta, la hermana de Lázaro, la hermana mayor, se queja, dice: Señor, él para este tiempo hiede. Para este tiempo ya hiede, porque habían pasado 4 días que habían sepultado a Lázaro. Ya el cuerpo de Lázaro había entrado en un punto, un estado ya de composición, un estado ya donde el cuerpo ya emanaba un olor desagradable. Pero vemos la respuesta que le da el Señor Jesucristo. La respuesta que le da el Señor Jesucristo es: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y es interesante que en lo que es la fe, dice que la fe se trata de creer para poder ver. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En Hebreos se define la fe en el capítulo 11, en el versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros queremos ver para poder creer, pero vemos que el requisito, lo que Dios quiere de nosotros, es que nosotros creamos para poder ver. Dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida? Tienes que creer para tú poder ver la gloria de Dios, la obra de Dios manifestarse en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos que Jesús no está haciendo en este momento una oración pidiendo para que el Padre levante de los muertos a Lázaro. Él había hecho esta oración anticipadamente. Ya el Señor, ya el Padre le había concedido. Él está haciendo esta oración de nuevo con el propósito de que todo aquel que estuviera en aquel lugar, todo aquel que escuchara aquella oración, tuviera el beneficio de que creyeran en Él, para crear fe en aquellos que estaban presentes en aquel momento. Vemos también el versículo 43 al 44, dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Vemos que Jesús en alta voz llama a Lázaro por su nombre. Le dice: Lázaro, ven fuera. Lo está dirigiendo hacia donde él debe de ir. O sea que con su voz desde el sepulcro, desde la muerte, él lo puede escuchar. Y alguien comentó acerca de la razón por la que Jesús llama a Lázaro por su nombre. Él dice que tal vez en aquel momento, si Jesús no llama a Lázaro por su nombre, tal vez si solamente le dice: levántate y ven fuera, que tal vez todos los muertos que estaban en aquel sepulcro se hubiesen levantado al mismo tiempo. Que por eso ellos dicen que él específicamente llamó a Lázaro que fuera, que saliera del sepulcro. Y hay eventos que nosotros leemos y vemos en la Biblia, y nosotros nos hacemos una imagen en nuestra mente de
cómo sucedieron aquellos eventos. Y para mí, este es uno de estos eventos. Yo me imagino a Lázaro saliendo de aquella tumba, saliendo con las limitaciones, que estaba todavía vendado, las manos, los pies, su cabeza, mirando la reacción de todas las personas que estaban observando, mirando la reacción de sus hermanas que estaban allí presentes también en la resurrección de Lázaro. Pero también podemos ver en estos eventos de esta resurrección de Lázaro, podemos ver una reflexión, un paralelo en lo que es la salvación, nuestra salvación. Al igual que Lázaro, nosotros, dice la Biblia, que debido al pecado estábamos muertos espiritualmente, por causa del pecado. Y así como Jesús llamó a Lázaro por su nombre de entre los muertos para que el Hijo de Dios sea glorificado, nosotros escuchamos la palabra del Evangelio, nosotros aceptamos la palabra del Evangelio, creímos en el Señor Jesucristo para salvación y fuimos levantados de entre los muertos, pasamos de muerte a vida, y con eso nosotros estamos mostrándole al mundo como la resurrección de Lázaro, lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros. Vemos esto escrito en Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La resurrección de Lázaro no solamente es una imagen, una muestra de lo que es nuestra salvación al escuchar la palabra del Señor Jesucristo, al escuchar la palabra de Dios. También es un avance de lo que sería una resurrección aún más importante, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Pero entre lo que es la resurrección de Lázaro, que Jesús lo levantó de los muertos, y la resurrección del Señor Jesucristo, existen diferencias fundamentales. Y es que cuando nosotros vemos en el caso de Lázaro, Lázaro fue levantado de entre los muertos. Pero Lázaro, cuando fue levantado de entre los muertos, Lázaro volvió a su estado anterior. Recibió su cuerpo humano, el cual él tenía anterior. Lázaro volvió a sentir dolor. Lázaro volvió a experimentar, a morir. Volvió a morir. Él murió de nuevo. Pero en el caso de Jesús, cuando el Señor resucitó, vemos que el cuerpo del Señor Jesucristo fue transformado a un cuerpo glorificado. Él resucitó y se levantó de los muertos en un cuerpo que no tenía limitaciones. Vemos que incluso Lázaro se levantó restringido por lo que es las vendas que estaban con él. Sin embargo, vemos que la ropa con la cual el Señor Jesucristo fue sepultado estaba en la tumba del Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado pudo pasar y entrar a los lugares donde estaban sus discípulos reunidos sin limitación de pasar por una puerta, porque Él tenía después de su resurrección un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca jamás experimentará muerte. Y la Biblia también a nosotros nos enseña que nosotros también seremos resucitados. Gloria sea el nombre del Señor. Que la resurrección de Cristo, la cual en los evangelios nos habla que es un anticipo, que es la primicia, que es una garantía de que también nosotros tendremos una resurrección también. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden.
Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La resurrección del Señor Jesucristo, como dijimos, es una primicia de lo que será nuestra resurrección. Y nuestra resurrección, la resurrección de la iglesia, la cual nosotros esperamos, sucederá cuando el Señor Jesucristo descienda hasta las nubes para recibir a su iglesia en un evento que la Biblia lo describe como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, donde todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo durante la era de la iglesia, tanto los que ya murieron como los que estamos vivos todavía, seamos transformados, recibamos cuerpos glorificados. Y Pablo lo describe en la carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo explica que no todos los creyentes en ese momento habrán muerto, pero que aunque no todos hayan muerto, los que hayan muerto como los que estemos vivos todavía, seremos transformados, recibiremos cuerpos como el de Jesús resucitado. Vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Un día, al igual que Lázaro, nosotros escucharemos aquel llamado como lo escuchó Lázaro aquel día, y en un instante nosotros entonces seremos transformados. De acuerdo a cómo pasa el tiempo, nosotros, de acuerdo a cómo nos avanzamos en edad, cada día más el cuerpo nos da a nosotros, nos es de un testimonio de que nosotros, de nuestra mortalidad, de que nosotros vamos a morir en algún momento, porque según pasa el tiempo, los achaques que nuestro cuerpo sufre nos da testimonio de que este cuerpo en el cual nosotros vivimos es un cuerpo temporal, no es nuestro cuerpo para siempre, pero en aquel día vamos a recibir cuerpos glorificados, cuerpos que no se enfermará, cuerpos que no experimentarán dolor. Gloria sea el nombre del Señor. Cuerpos que no serán afectados por los efectos que el pecado tuvo en la humanidad. Vemos que cuando Lázaro se levanta, estaba todavía atado, como dijimos, por vendas. Estaba atado y el Señor Jesucristo da una orden a los que están allí. Le dice a los que están allí observando la resurrección de Lázaro, lo que el Señor Jesucristo había hecho. Le dice: desatadle y dejadle ir. Y esto nos da a entender a nosotros que cuando una persona escucha la voz de Cristo, cuando una persona escucha el mensaje de salvación y cree para salvación, todavía cuando una persona a veces viene a los pies del Señor, está con todo su corazón queriendo servirle fielmente al Señor Jesucristo, hay veces que la persona todavía tiene ciertas ataduras, tiene ciertas vendas en su vida que no le permiten moverse libremente. Pero vemos cuál es la instrucción que da el Señor Jesucristo a las personas que están a su alrededor. Le dice: desatadlo y dejadle ir. Y yo creo que esa es la instrucción que nos da a las personas que le servimos al Señor, que le seamos
de ayuda, que le seamos de instrucción. Lamentablemente muchas veces nosotros vemos que alguien entrega su vida a Cristo y tiene toda la intención de servirle a Cristo, y a veces escuchamos las murmuraciones de los hermanos diciendo, pero fulano dice que es cristiano ahora y yo veo que todavía cualquier cosa, pero cualquier murmuración habla, pero todavía hace esto o aquello. Y esto no es a lo que el Señor nos llama a desatarle, a instruirle, a dejarle ir, a ayudarlos, a ser de una ayuda para que aquella persona entonces pueda caminar libremente a lo que el Señor Jesucristo le ha llamado. Nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, nuestra función es colaborar, es ayudar, no es señalar, no es criticar, no es hundir, porque nosotros sabemos que un día nosotros también estuvimos en esa posición, gracias al nombre del Señor, pero sabemos que el Señor es poderoso para liberarnos de cualquiera que sea la atadura con la cual la persona viene a los pies de Cristo. Vemos el versículo 45 en adelante. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Vemos que Juan dice que muchos creyeron en el Señor Jesucristo por este milagro, por la resurrección de Lázaro de los muertos, pero algo que a mí personalmente me sorprende es que no dice que todos creyeron en él. Porque uno se imagina que aquellas personas, después de haber visto que alguien estuvo muerto y estuvo 4 días en el sepulcro, es levantado de los muertos, alguien que ya su cuerpo había empezado a descomponerse, se levanta de los muertos y va caminando, tiene todos sus sentidos. Uno espera que todo aquel que presenció aquella obra de Dios crea por el milagro que ha visto, por la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Pero con esto nosotros vemos que el que haya milagros, muchas veces uno dice, oye, pero si hay milagros la gente va a creer. Pero vemos que ese no necesariamente es el caso. Que hay veces que hay milagros, hay obras, hay prodigios que el Señor hace. Sin embargo, no necesariamente eso se convierte, eso no necesariamente quiere decir que todo aquel que presencie lo que Dios está haciendo va a creer debido a los milagros que está viendo. Hay veces que la gente va detrás de los milagros, sin embargo no entrega su vida a Cristo, no decide seguir a Dios, sino que quiere seguir yendo detrás de los panes y los peces y no entregar su vida a Cristo. También es interesante la razón por la cual ellos van a contar esto a los líderes religiosos. No sabemos la razón por la cual. Puede ser que muchos de ellos maliciosamente estén yendo a los líderes religiosos, como saben que andan buscando al Señor Jesucristo para matarlo, dándole la ubicación del Señor Jesucristo. Pero puede ser que haya gente genuina que haya ido a los líderes religiosos contándole lo que el Señor Jesús había hecho como una prueba irrefutable de que las obras que hacía el Señor Jesucristo eran las obras de Dios, para que los líderes religiosos declararan al Señor Jesucristo como el Mesías. Es posible que hayan habido ambos grupos dentro de aquellos que fueron a los líderes religiosos a decirle lo que había sucedido con el Señor Jesucristo que levantó a Lázaro de los muertos. Pero volviendo a lo que habíamos dicho de que el que haya milagros no quiere decir que la gente crea. Nosotros vemos una historia muy interesante que está en el Evangelio de Lucas. Y muy interesante también porque se trata de otro Lázaro. No este Lázaro que nosotros estamos viendo, hermano de María y Marta, sino un Lázaro que el Señor Jesucristo hace el relato de los eventos que sucedieron. Este Lázaro fue un Lázaro que fue un mendigo durante su vida, alguien que padeció varios sufrimientos y murió en un tiempo cercano al tiempo que murió un hombre rico que conoció también a este Lázaro. Y Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso,
y este hombre rico estaba quemándose, estaba en el infierno, estaba en sufrimiento, en tormento, en dolor. Y el deseo de este hombre rico que estaba en el infierno era que aquel Lázaro que él había conocido en vida, que él sabía ahora que estaba en el paraíso, se levantara de los muertos y fuera donde sus hermanos, porque él tenía 5 hermanos, dice, y no quería que sus hermanos fueran al mismo lugar donde él estaba, un lugar de tormento, un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar que no hay esperanzas, que no hay salida. Vemos que él no pide por misericordia para él, sino él está pidiendo por misericordia, porque Lázaro se levantara de los muertos y fuera a donde sus hermanos, porque él piensa que si hay uno que se levanta de los muertos, sus hermanos van a creer. Pero vemos la respuesta que el Señor Jesucristo da, que le dio a Abraham, a aquel hombre rico que está pidiendo por sus hermanos desde el infierno. La vemos en Lucas capítulo 16, versículo 29 al 31. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, está hablando de Moisés y los profetas, a la palabra, a la Biblia tienen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vemos aquí cómo Abraham había respondido a aquel hombre rico, porque hubo alguien que sí se levantó de los muertos, hubo alguien que se llamaba también Lázaro, y aún así nosotros estamos viendo que muchos dentro de esta multitud que fueron testigos de lo que el Señor Jesucristo hizo, no creyeron. Y vimos de los que creyeron fueron a los líderes religiosos. Los líderes religiosos se enteraron entonces de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, y vemos cuál es su respuesta. Vemos el versículo 47 en adelante. Dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vemos cuál es la preocupación de los líderes religiosos. La preocupación no era si el Señor Jesucristo hacía las señales que se esperaban que el Mesías hicieran. Su preocupación no era si era el Mesías o no. La preocupación de ellos era que el Señor Jesucristo estaba ganando popularidad, que todos iban detrás del Señor Jesucristo. Su preocupación era el riesgo que esto ponía a la nación con el Imperio Romano. El riesgo era perder su posición de poder, su posición política que ellos tenían sobre la nación, su influencia que ellos tenían sobre el pueblo. Ellos pensaban que si Roma se enteraba y si Roma pensaba que el Señor Jesucristo era un líder revolucionario, se iban a levantar, que ellos iban a perder su posición política, que iban a destruir su templo, a lo cual ellos le llaman su lugar santo, el lugar de adoración. Eso era lo que ellos protegían, eso era su preocupación. Y vemos en esto que el Señor Jesucristo durante su ministerio profetizó incluso que aquel lugar, el cual ellos se preocupaban de perder, el cual ellos protegían celosamente, iba a ser destruido. Y lo vemos en Mateo 24, versículos 1 y 2, que los discípulos están saliendo del templo y le están enseñando al Señor Jesucristo los edificios del templo, la magnitud del templo. Y el Señor Jesucristo le dice en el versículo 2: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, que no iba a quedar piedra sobre piedra, se cumplió en una invasión a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en el cual ellos invadieron, en lo cual ellos destruyeron el templo completamente. O sea que aquello que ellos protegían celosamente, que ellos cuidaban celosamente, que era el templo, todo su esfuerzo porque su templo no fuera destruido fue en vano. Y así sucede muchas veces con el ser humano. El ser humano muchas veces rechaza a Jesús,
Rechaza porque cuando la persona viene a Cristo, tiene que dejar algunas cosas. Muchas veces la gente no quiere perder cosas las cuales ellos valoran. Ellos entienden que si entregan su vida a Cristo, tienen que dejar cosas atrás. Pero al fin y al cabo nosotros sabemos que esta vida es pasajera. Al fin y al cabo nosotros sabemos que aquellas cosas que la gente atesora tanto en esta vida, cuando la gente se muere, nada de eso pueden ellos llevarse con ellos. Por más que ellos quieran tenerlo con ellos, todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos atesoran acá se queda en la vida, porque lo único que permanece para siempre es la relación que nosotros tenemos con Dios, el haber creído en Jesús, el haber recibido la vida eterna. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás se convierte en insignificante, son cosas temporales. Y esto es lo que le sucede a los líderes religiosos. Ellos rechazan recibir al Señor Jesucristo, aún haciendo el Señor Jesucristo todas las señales que eran necesarias que el Mesías hiciera, porque ellos tienen miedo a Roma. Ellos no quieren perder su posición política que ellos tienen miedo a perder el templo, pero vemos que sin embargo todo lo que ellos tenían miedo de perder, eventualmente ellos lo perdieron. No seamos engañados. No rechacemos la palabra de salvación por cosas temporales, por cosas que se quedan en este mundo. Solamente lo que nosotros hicimos para Dios tiene un efecto para siempre. Es la única decisión de servirle a Cristo, no, que tiene consecuencias eternas. Vemos el versículo 49 en adelante. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vemos a Caifás, que era el sumo sacerdote, y esta era una posición que se había corrompido. Esta era una posición que se había convertido en una posición política. Incluso aquella posición había sido dada a Caifás por los romanos. Y él era el sumo sacerdote. Ellos habían en un momento destituido al sumo sacerdote que le había precedido, que era Anás. Y Anás era su suegro. Y Anás todavía tenía mucha influencia política. Y ambos eran saduceos. Los saduceos tenían mucho control dentro del consejo, dentro del Sanedrín, dentro de la Corte Suprema de Israel. Tenían mucho poder. Pero este grupo de los saduceos era un grupo que no se llevaba con los fariseos, porque tenían diferencias teológicas. Los saduceos eran los liberales. Los saduceos no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección. Los fariseos eran estrictos, pero creían en los milagros, creían en toda la palabra de Dios. Y tenían estas diferencias teológicas y no se llevaban unos con los otros. Pero sin embargo, ambos grupos se van a unir con el mismo propósito de conspirar en contra de la vida de Jesús. Y este grupo de los saduceos, Josefo dice que Josefo fue un historiador durante este tiempo. Él cuenta acerca de una característica de ellos, que ellos eran un grupo arrogante, que era un grupo grosero. Y esto nosotros vemos en la manera que Caifás se refiere ante el resto del consejo. Él le dice: vosotros no sabéis nada. Y estas palabras que está hablando Caifás, aunque se generaron de una mente malvada en la que él está diciendo que un hombre debe de morir por el pueblo, que no el pueblo entero, sino un hombre por todo el pueblo, aunque salen de una mente corrompida, de una mente malvada, vemos que Juan está hablando que él está profetizando.
Él está profetizando. Con eso nosotros podemos ver que el que una persona tenga la capacidad de decir algo futuro no nos deja entender que esa persona tiene una cualidad humana, que esa persona necesariamente le sirva a Dios. O sea que el que una persona profetice, vemos aquí a alguien que él es una mente malvada, una mente que está conspirando en contra del Señor Jesucristo. Sin embargo, lo vemos aquí que está profetizando. Y Juan añade todavía más a lo que Caifás está diciendo. Está diciendo que no solamente iba a morir por la nación de Israel, sino también, dice Juan, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estos hijos de Dios que estaban dispersos, allí estamos tú y yo, gloria sea el nombre del Señor, porque Jesucristo no solamente iba a morir por la nación de Israel, sino que Él iba a morir por todo el mundo. La obra del Señor Jesucristo no iba a ser limitada para un grupo selecto, sino que está disponible para todo aquel que en Él cree. Gloria sea el nombre del Señor. No importa el país que uno se encuentra, no importa dónde uno haya nacido, el idioma que uno hable, este evangelio, este mensaje de salvación está disponible para todo el mundo, y todo aquel que cree puede recibir el beneficio que Jesús, de la obra de Jesús ha hecho por nosotros. En ese grupo estamos nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 54 al fin del capítulo. Dice: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Vemos aquí a los líderes religiosos que ellos habían quedado de acuerdo en matar a Jesús. Habían dado órdenes que si alguien sabía la ubicación donde él estaba, que les avisaran para ellos arrestarlo. Vemos que Jesús, debido a la amenaza, él se retiró a una región menos poblada, a una región en el desierto llamada Efraín con sus discípulos. Pero en medio de esta celebración de la Pascua, la población, todos los judíos que estaban en los alrededores de Jerusalén, iban a Jerusalén con anticipación, con días de anticipación, para purificarse, para ellos poder ser parte de esta celebración de la fiesta. Y aunque el Señor Jesucristo no estaba en Jerusalén, vemos que Él era el tema de conversación de la fiesta, que la gente se preguntaba si aquel hombre de que ellos habían estado escuchando de las obras que Él hacía, que Él había levantado a un paralítico, que había dado vista a los ciegos, que Él había levantado de los muertos, ellos habían escuchado acerca de Él y esperaban verlo en la fiesta, que si venía o no era la pregunta que mucha de la gente tenía. Y nosotros veremos esta fiesta que se celebra, que están preparando para celebrar en la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta se originó en Egipto cuando Dios dio instrucciones de que ellos mataran a un cordero para aquella celebración. Y este cordero, ellos iban a poner la sangre de este cordero en los dinteles y en los postes de su puerta, para que la muerte no tocara sus casas. Pero en el Señor Jesucristo nosotros vamos a ver que Él es el cumplimiento de la Pascua. Aunque nosotros en este momento estamos aproximadamente a mitad de lo que es el Evangelio según San Juan, nosotros estamos entrando en lo que es la última semana de vida del Señor Jesucristo, antes de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y Juan dedica aproximadamente la mitad del Evangelio de Juan a los eventos alrededor de la última semana del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, dándonos a entender a nosotros la importancia que eso tiene para nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo
en la próxima semana, Dios delante, en los eventos que van a suceder durante la última semana de vida del Señor Jesucristo, porque así como aquel cordero tuvo que ser sacrificado para la salvación de las familias de Israel en Egipto, asimismo el Señor Jesucristo iba a morir para esta Pascua, que vemos a los judíos que están llegando a Jerusalén en preparación para la Pascua, para purificarse antes de esta celebración. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Esperando que este estudio haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros durante este estudio. Nosotros, con la ayuda de Dios, nuestra intención es, Dios delante, seguir con el estudio del Evangelio según San Juan y continuar con el próximo capítulo, la próxima semana, el capítulo 12. O sea que le exhortamos que en anticipación lo lean anticipadamente. Yo sé que será de bendición. Vamos a cerrar este estudio y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos das este privilegio, Señor, de ser colaboradores, Padre Santo, Señor, de obrar para ti, Padre Santo, de trabajar para ti. Te pedimos, Dios mío, Señor, que estas palabras, Señor, este mensaje, donde quiera que haya llegado, Dios mío, sea de bendición, sea de vida eterna, Señor, que haya preparado los corazones, Padre Santo, que produzca fe en aquellos oídos que lo han escuchado, Padre Santo, Señor, que nos ayude a seguir adelante haciendo la obra para la cual tú nos has llamado, Padre Santo. Te damos gloria, Padre Santo, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo, y te pedimos que tú nos continúes ayudando y bendiciendo por medio de estos estudios. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Nosotros nos despedimos de las personas que están con nosotros por medio de la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live, deseando que el Señor les continúe bendiciendo, invitándolos a que estén con nosotros la próxima semana también por estos mismos medios para el próximo estudio. Dios les continúe bendiciendo.